Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de menteactiva.com, el podcast donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Hoy os traigo un podcast un poco diferente y es que hoy no hablaremos de cosmética como tal, sino que quería hacer un episodio un poco en el que tratáramos momentos de la vida en los que nos encontramos en un impasse, en momentos que quizá necesitamos cambiar, especialmente en tu carrera o cambiar alguna característica, estrategia de tu negocio y cómo afrontar este cambio. Y para ello no podíamos tener a una invitada mejor, Tania Lasanta. Era PhD, trabajaba en proyectos de investigación y se dio cuenta que lo que de verdad le apasionaba era acompañar a personas con talento a hacer realidad sus proyectos. Y ahora dirige el programa de mentoring Emprende con Corazón y Cabeza. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Carmen, un placer. No, el placer es mío, muchísimas gracias por estar aquí. Te cuento un poco porque quería hacer este episodio que es un poco diferente. No quería centrarme tanto en una historia de emprendimiento de algún proyecto que existe ahora mismo de cosmética, como hemos hecho pues, con Nusa o como hemos hecho con Dumitier. Quería hablar de esos momentos en los que nos encontramos que quizá tenemos un proyecto pero que no acaba de arrancar, o momentos en los que tenemos una carrera y nos damos cuenta que no es algo que nos hace feliz y queremos cambiarlo, ¿no? El otro día estaba comiendo con una amiga y ella ha emprendido justamente en cosmética, ¿no? Y bueno, hablando con ella me contaba, bueno, es que llevo un año y la verdad es que mi proyecto no acaba de arrancar y claro, mis recursos poco a poco se van terminando y no sé muy bien qué hacer, qué me aconsejas hacer, ¿no? Entonces yo me preguntaba, buah, ¿qué le digo ahora, no? Porque claro, aquí hay dos opciones, ¿no? O eres súper optimista y le dices que no, que bueno, que siga intentándolo, que quizá lo que tiene que hacer es modificar algo de su proyecto, o le dices, no, pues quizá lo que te conviene más es volver a tu trabajo de siempre, ¿no? El que te da un sueldo cada mes. Tú, en este caso, en este caso de mi amiga, que no te puedo contar quizá todos los detalles, pero si alguien te dijera, mira, tengo este proyecto, llevo un año intentándolo y no consigo que arranque. Y la verdad es que me estoy quedando sin recursos y ahora ¿qué hago? ¿No? ¿Abandono, no abandono? ¿Tú qué le dirías o cómo crees que podemos afrontar estas situaciones? Pues como tú bien dices, al final desde fuera muchas veces lo que nos lanzan son opiniones, ¿no? Lo que hay que hacer en realidad es mirar la información que ya está sobre la mesa. Lo primero es ver cuál es la libertad financiera de tu amiga, es decir, cuántos meses puedes seguir con su situación actual, pero pues con sus gastos cubiertos, ¿no? Esto es calcular qué gastos tienes al mes, cuántos ahorros tienes y dividir para cuántos meses te llega. Pues igual esta amiga tuya tiene pues 5 meses de libertad financiera. Con esos 5 meses de libertad financiera hay personas que se pueden sentir cómodas y otras personas que pueden sentir que lo que tienen es una soga al cuello. Y esto depende fundamentalmente de la tolerancia al riesgo que cada persona tiene. Entonces, las mismas cifras para una persona pueden parecer, esto no está funcionando, y para otras personas son, todavía tengo mucho margen de prueba, ¿no? Entonces, esa amiga tuya, una vez que conoce su realidad con números, viene la parte emocional, ¿no? De cómo me siento yo respecto a esto. Si es algo que ve asumible, puede seguir antes de ponerse a buscar trabajo por cuenta ajena, viendo cómo mejorar lo que ya tiene. Si ve que por su situación personal, por su manera de ser, ya no se siente cómoda, pues vamos a bajarle un poco la presión a ese proyecto que le estamos pidiendo mucho. Quizá su tiempo de florecimiento es mayor que el que le estamos pidiendo, ¿no? Hasta que podemos vivir de un proyecto, a veces los resultados son rápidos, dependiendo de las características del proyecto, y a veces tarda más. Y le estamos, no es que el proyecto no esté funcionando, sino las prisas o la urgencia que le estamos metiendo hace que no dé resultados. Si yo tengo una planta y la riego mucho para que crezca más rápido, quizá le estoy ahogando, ¿no? En vez de respetar su ritmo natural de crecimiento. Entonces, si esto es lo que está pasando, viendo tus números personales, es vale, ¿de qué manera puedo yo tener otra vía de ingresos que reduzca la urgencia que yo le estoy pidiendo a mi proyecto para que florezca? Pues puede ser una diversificación económica que para cada persona será diferente. Pues hay gente que igual dice, mira, es que como yo, pues no lo sé, vengo de la rama de ciencias, ya monto esto en mi cosmética y tal, puedo dar clases particulares a estudiantes durante 2 meses que me ayuden como a desahogar la presión del proyecto. Entonces no tengo que ir a buscarme
el volver a trabajar de 8 a 5, que no me dejaría Ujú. tiempo para mi proyecto, pero lo puedo compatibilizar con esto. O, mira, tengo una propiedad inmobiliaria que puedo poner en alquiler. O tengo, es decir, aquí lo que tenemos que tener es inteligencia financiera, es decir, no tenemos por qué poner en la cesta de los ingresos todo en nuestro proyecto de emprendimiento, sino decir, bueno, puedo tener otras vías de ingresos que me permitan que este proyecto personal avance al ritmo que necesite, ¿no? Esto por un lado. Y segundo paso sería qué estoy haciendo en el proyecto que no está funcionando y qué cosas pueden mejorar. Y ahí es pues, pedir opinión un poco experta, ¿no? Pues a alguien que te pueda mentorizar, a compañeros de profesión que te pueden decir también qué cosas les han funcionado a ellas o qué cosas no, o incluso a clientes o gente que te ha contactado y te ha comprado o no te ha comprado, ¿no? Para ver qué está llegando al otro lado, ¿no? Al mercado y a partir de ahí ir corrigiendo. Este sería lo que yo haría. Sin duda creo que es súper importante ser consciente de qué no está funcionando, en qué nos hemos equivocado, ¿no? Para poder, pues, reinventarnos o pivotar o, como último recurso, pues abandonar el proyecto si no conseguimos darle la vuelta por ningún lado, ¿no? Tú, de hecho, Tania, cuéntanos un poco, si te apetece, tu experiencia, porque tú eras PhD, eras investigadora científica y te das cuenta que quizá eso no es algo que te hace especialmente feliz. Entonces decides cambiar de carrera. Cuéntame un poco cómo fue para ti la experiencia. Sí, mira, yo en 2014 ya fue cuando me di cuenta de que este camino no era el mío. O sea, si a mí de pequeña me hubieran regalado un quimicefa, hubiera dicho, perdón, estos se han equivocado, no es para mí, ¿no? Y sin embargo, no sé cómo, la vida vas tomando decisiones y llegas ahí, te das cuenta de que, pero, ¿cómo me he equivocado tanto? O sea, yo cogí la dirección contraria a la que debería haber seguido, ¿no? Bueno, ya estás ahí con tus circunstancias, es como, vale, vamos a recular o reconducir esto. Entonces, sí que es verdad que el trabajo en investigación científica te da mucha estructura, porque tú al final, cuando trabajas en tu tesis doctoral o en proyectos de investigación, partes de una hipótesis que crees que vas a llegar desde el punto A en el que estás al punto B, quizá en 4 años, ¿no? Entonces vas deshaciendo el camino un poco hacia atrás. Es lo mismo que haces en un proyecto empresarial. Tú tienes una visión de lo que quieres crear y vas haciendo, ¿no? Poco a poco hasta llegar ahí. Yo siempre he sido una apasionada del emprendimiento, mi familia es muy emprendedora y es como que lo he vivido esto de manera natural pues, en mi casa y quizá también va un poco en mí. Valoro mucho la creatividad, el talento y creo que las personas tienen un talento inmenso y a veces hay proyectos que se pierden un poco en la ejecución. No porque esas personas sepan menos que yo, sino porque simplemente cuando estás metida en tu proyecto pierdes la perspectiva, estás tan cerca del folio que no ves ¿no? el cuadro completo y que venga alguien desde fuera con una visión diferente, con experiencia también de otros proyectos, de mira, esto funciona en tal sitio, ¿por qué no lo pruebas tú? Sobre todo, a mí me gusta mucho mezclar conceptos de sectores diferentes, porque creo que ahí es donde está la innovación, ¿no? Cuando todos hacemos lo mismo, lo hacemos igual, primero no es enriquecedor para ti como marca ni tampoco para los clientes, porque entonces pues, tenemos un mercado como muy pobre, ¿no? en opciones. Entonces, nada, yo lo que hice fue, bueno, voy a ver si esta idea de lo que me quiero dedicar tiene sentido y lo que hice, pues, bueno, pues fue contactar con amigas que tenía a nivel personal que ya estaban en el camino del emprendimiento y ayudarlas desde esta visión un poco de gestión de proyectos en aquel momento. De esa manera testé mi idea y creé pues, lo que siempre se dice en emprendimiento, ¿no? Tu oferta, tu producto mínimo viable y trabajé con 3 personas, pero siempre digo, hay que ponerle diques al mar, si no puedes estar trabajando gratis toda la vida. Y cuando ya lo tienes testeado, le das forma. Entonces yo en 2015 hablé con mi jefe y le dije, mira, mi vida va por otro lado, nuestros caminos se separan aquí, lo entendió perfectamente y yo en diciembre de 2015 colgué la bata y desde entonces pues me dedico a acompañar a emprendedores, trabajo fundamentalmente con mujeres porque hay también en mí un componente de, bueno, pues de ayudarnos entre nosotras y de que ocupemos en la sociedad el espacio profesional y se reconozca el talento que tenemos y que también, bueno, pues esté alineado, ¿no? Ese desarrollo profesional con el estilo de vida que queremos. Cuando yo trabajaba en investigación ya se sabe que trabajar en un laboratorio es un ambiente muy precario, con unas condiciones muy precarias, que tienes que estar cambiando de contratos de países y no era el estilo de vida que yo buscaba para mí, ¿no? Entonces, para mí, el emprendimiento fue la fórmula de encajar todo, ¿no? Y creo que cada vez más personas están un poco en esa vía, ¿no? El decir, bueno, pues creo que puedo hacer las cosas diferentes y que encajen más pues, con el talento, con mi expertise y también con la vida que quiero llevar. Sí, de hecho, tú que tratas con muchas emprendedoras, ¿cuáles son las situaciones más recurrentes
de gente que decide cambiar de carrera generalmente? Pues mira, aquí, y esto es lo que estoy analizando desde el estudio de luminiscencia del talento, es como esos detonadores de nuevas luminiscencias, ¿no? De cambios nuevos en tu rumbo, en este caso profesional. Hay uno muy claro que es la maternidad. Muchas mujeres cuando son madres se dan cuenta de que el sistema no está pensado para nosotras, entonces pues deciden buscar un poco más desde la necesidad, quizá de sus circunstancias actuales, buscar un giro. Hay personas que hacen el giro por un problema de salud, personas que, bueno, pues que se dan cuenta que no duermen, que tienen problemas de insomnio, de ansiedad, de enfermedades, que es por un nivel de estrés o por un estado de incoherencia igual en su vida, ¿no? Entre que a veces, pues eso, el cuerpo te para, ¿no? Porque te dice, ves, por aquí no vas. Sí. Otro detonante es situaciones que hayas vivido a nivel personal fuertes, gente que experimenta el duelo de una muerte, de un divorcio, de un atentado, algo que les marca y les dice, oye, esto va en serio, ¿no? Y bueno, hay distintas casuísticas, ya te digo que el estudio sea muy grande porque conforme entras a ello, luego también cuando estás emprendiendo, otro cuarto detonante, ¿no? Que puede haber aquí, emprendes de una manera y luego te das cuenta de que lo tienes que redefinir o quieres escalar o esto ya no está alineado porque tú sigues creciendo, el camino del emprendimiento también te moldea, entonces ahí hay una nueva luminiscencia, que es de que cambias cómo te vuelves a presentar al mundo, ¿no? Bueno, a ver, es que es apasionante porque conforme vas conociendo más historias, pues te das cuenta de que tenemos muchas cosas en común, pero creo que cada vez más somos más conscientes, ¿no? De que, o sea, merecemos disfrutarla y que el trabajo tiene que ser algo que nos llene. Exacto. Sí, sí, parece como que siempre, por lo que veo, ¿no? Las historias que he oído yo y que me cuentan, ¿no? Que a veces también cuando hablamos con emprendedores, generalmente hay un detonante, como tú decías, en el que pasa alguna cosa que nos hace replantearnos un poco la vida y buscar un camino nuevo, ¿no? No suele ser, ah, no, pues mira, he tenido esta idea y voy a dejar mi trabajo, mi trabajo estable para, pues, arriesgarme en esto, ¿no? Normalmente siempre hay este detonante que nos Que es hace. doloroso, que es doloroso, o sea, tiene que haber un punto de dolor, porque ese dolor, esa frustración, esa enfermedad, lo que sea ese detonante, es lo que te hace, lo que te da el coraje para saltar fuera de tu zona de confort, porque si no nos quedaríamos ahí, si no la comodidad vencería al miedo, al vértigo, a la incertidumbre, bueno, pues toda esta mochilita, ¿no? que va en el momento de dar ese salto. Entonces es necesario porque si no nos quedaríamos ahí. Exacto. Y Tania, quería preguntarte también, claro, porque nosotros cuando estamos empezando un negocio, cuando estamos emprendiendo un proyecto nuevo, claro, tienes unas hipótesis, ¿no? Que quizá las puedes testear y en el testeo parece que funcionan, pero luego cuando entras al mundo real, quizá tus hipótesis eran correctas, ¿no? Y volviendo a esto que hablábamos, ¿no? De quizá de ¿cuál crees tú que es el momento en el que debemos abandonar de verdad un proyecto? Porque esto que hablábamos, ¿no? De que quizá se te acaban los recursos, no puedes continuar y de verdad decides abandonar el proyecto, porque la verdad es que luchar una batalla que quizá está perdida, no sé si vale tanto la pena. Es un momento muy triste, muy difícil para cualquier emprendedor cerrar un proyecto y abandonar, pero ¿en qué situaciones tú recomendarías abandonar el proyecto? Pues mira, yo creo que esto es muy personal, ¿no? Es como dejar una relación, pues cada persona ante las mismas circunstancias la dejaría en un momento o en uno o en otro, ¿no? Al final, con tu proyecto hay también una involucración emocional y eso hace que no podemos atajarlo desde la razón, porque desde la razón las cosas se ven muy fáciles, pero luego hay muchas emociones involucradas. Lo que sí diría es que tenemos que intentar evitar la mentalidad de casino, ¿no? Esto de he apostado 2 euros y ya salió, pero hasta que no recupere esos 2 euros no lo voy a dejar, entonces pongo cuatro y esa mentalidad de casino te hace no salir de la rueda. Yo creo que hay que mirar las finanzas muy claramente. Las finanzas nos dicen qué grado de salud tiene el proyecto y esto parte, es una de las cosas que recomiendo siempre cuando trabajo con emprendedores, separar tus cuentas de empresa de tus cuentas personales para que tus cuentas personales estén claras, tus cuentas empresariales también, y entonces ahí ves qué recursos tienes reales para el negocio, sin tener que sacrificar los tuyos personales, ¿no? Entonces, tener
finanzas bien organizadas te hacen enseguida ver indicadores de, estoy bajando, ¿no?, de las cifras, bueno, tengo que tomar decisiones desde ahí, sobre todo antes de llegar a, bueno, pues hay mucha gente que no le gustan los números y prefiere no mirar, ¿no? Ay, no miro, que no quiero ver lo que pasa. Mira, porque es que si no, el día que mires va a ser demasiado tarde y te vas a dar un susto mayor, ¿no? Entonces, detectar las cosas a tiempos siempre es más fácil. Luego diría ir ligeros de equipaje, no intentar tener una estructura que sea muy flexible en cuanto a gastos fijos para que eso no ahogue el proyecto, ser muy rápido en iterar, en estar muy cerca del mercado para ver cuándo varía, ¿no? Al final todo, incluso un negocio que está funcionando y de pronto llega una pandemia y te lo cambia todo, o sea, no, como emprendedores ya sabemos que no podemos, o sea, que el cambio es la única constante, ¿no? Que no podemos anquilosarnos en una manera de hacer. Y luego también te diría cuando tu salud te esté diciendo que eso no es sostenible para ti, porque lo mismo, en las mismas circunstancias para una persona pueden ser llevaderas y que las alargue más tiempo, y para ti y para otra persona quizá pues pueda ser suficiente para decir esto se acabó ya porque la mochila me pesa demasiado. Y entender también que la vida son ciclos y que mira, hay una cosa que veo mucho y es que empresas que es que no ha llegado a la siguiente generación o tal, bueno, es que quizá el objetivo no es ese, es que un proyecto a veces le pedimos más desde la urgencia o desde que sea eterno cuando estamos en un mundo que cambia constantemente. Quizá el objetivo de este proyecto es durar un tiempo, acompañarte un tiempo, porque aunque todavía no lo sabes, te está formando en las habilidades que tú necesitas para la siguiente etapa profesional, por cuenta ajena o profesional por tu cuenta, ¿vale? Y lo entenderás luego, pero en ese momento estás ahí en la etapa de duelo y solo ves el fracaso y es como, no, quédate con el aprendizaje, da igual de qué. Yo me di cuenta a los 30 años de que la investigación no era para mí. Cualquier lumbreras desde fuera podía haber dicho, hija, era evidente, te podías haber dado cuenta antes. ¿Es un fracaso haber colgado la bata, haber metido todos esos años de trabajo en un cajón y empezar de cero? Para mí no es un fracaso. Quiero pensar que para la gente en general que no lo viven así, porque cada vez vemos más reinvenciones, porque con 18 años estudiamos cosas que luego nos damos cuenta de que no es eso lo que queríamos hacer. Entonces, cada vez más gente está cerrando etapas y tenemos que verlas como el aprendizaje que nos lleva a la siguiente, ¿no? Para que no pese. Entonces, por eso también, para que no pese en la siguiente, es muy importante tener unas finanzas sanas para no arrastrarlas después, ¿no? Entonces, mirar esto siempre como indicador de tus decisiones empresariales. Es que me hace gracia, ¿no? Porque la sociedad, por un lado, cuando emprendes, todo el mundo te mira como un bicho raro un poco. Los entornos familiares, generalmente, y algunos amigos, ¿no? Como, ¿qué dices? ¿Vas a dejar tu trabajo estable para emprender algo que no sabes si va a funcionar? Y luego, cuando fracasas por lo que sea, la sociedad también te castiga por haberlo intentado, ¿no? Como cuando empiezas, digamos, hay como un castigo social y cuando acabas o cuando fracasas también, ¿no? Parece que siempre hay este juicio del entorno un poco. Bueno, yo le dedico muy poco tiempo a esto. Creo que no hacer cosas en tu vida por el miedo al que dirán es no vivir tu vida. Entonces, como van a hablar, hagas lo que hagas, van a hablar. Si trabajas por cuenta ajena y cobras mucho, si trabajas por cuenta ajena y cobras poco, si trabajas por tu cuenta y tal, o sea, la gente va a hablar, o sea, hagas lo que hagas. Entonces, cuanto antes lo aceptemos, mejor. Y muchas veces todas esas opiniones externas pues se resumen a la frustración de no haberlo intentado ellos, de que ellos quizá no se atreverían. Y por eso te lo están volcando a ti. Entonces es, vale, fantástico, tú con tus circunstancias, yo con las mías. Entonces, cuanto antes desconectes de ese tipo de personas que no son un poco afines a tu visión y te rodees con gente que sí, menos te pesará la gente que no. Yo siempre creo que al final los hechos hacen camino y esas opiniones, pues como vienen, se irán o luego el tiempo pone a cada uno en su sitio. Está clarísimo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tania, que al final uno tiene que hacer lo que siente sin importarle, obviamente. Siempre está bien escuchar a tu entorno para saber lo que piensan, pero tienes que tener tus propias convicciones y poder hacer lo que te apetece y lo que sientes en ese momento, ¿no? Y ahora que hemos hablado de estos proyectos que quizá no van tan bien, hablemos un poco de todo lo contrario. Imagínate que tienes una emprendedora delante que tiene un proyecto que le va genial, pero claro, le va tan bien que empieza a agobiarse porque no tiene tiempo, porque, pues no sé, no acaba de encontrar quizá cómo gestionar ese crecimiento. ¿Tú qué le dirías? Claro, porque al final acabas siendo infeliz también en tu proyecto que va muy bien, ¿no? ¿Qué hacemos aquí?
Sí, morir de éxito, ¿no? Al final cada fase del emprendimiento tiene, pues como en un videojuego, tiene sus monstruitos y sus bonus extra que te llegan, ¿no? Entonces, en esa nueva fase, pues esos monstruitos está pues el síndrome del burnout, que pasa muchísimo. Hay gente que lo detecta antes y no llega a quemarse, pero normalmente suele llegar, es ese momento en el que has abarcado tanto que estás drenada a nivel de tiempo, energía y por tanto también perspectiva sobre tu negocio, ¿no? Y es el momento en el que te das cuenta de que no has delegado lo que deberías estar delegando, que no tienes sistemas, que el proyecto ha crecido de una manera que solo puedes hacer tú porque no tienes tiempo ni para explicar a otra persona cómo tendría que hacerlo en tu lugar. Entonces, lo ideal es que cuando tú estés llegando ya al 70-80% de tu capacidad, empieces a formar a alguien, porque te va a llevar ese 10-20% extra de tu tiempo el que esa persona, el poner los sistemas, el que la otra persona los coja, el supervisarlos tú hasta que sea independiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente lo hacemos cuando estamos ya al 100 o al 120% de nuestra capacidad y entonces ahí no cabe un alfiler. En esa fase, cuando ya es uno de los extra bonus que tiene, es que puedes elegir. Puedes elegir ya con qué clientes trabajas, qué productos sueltas de tu línea, porque igual tienes tanta diversidad de cosas que han funcionado que es como, bueno, céntrate, ¿no? Como te digo, tiene otros requisitos, por tanto, otra estrategia que aplicar, pero se sale de ahí también, ¿no? Es el proceso natural de la evolución de un proyecto. Es curioso porque hablaba el otro día con un amigo que están en una aceleradora y llevan 3 años, han tenido rondas de financiación y me decía, Carmen, es que he llegado a un punto que ya siento que lo tengo que dejar ir, ¿sabes? Un poco, que tengo como que ya he hecho lo que podía hacer y que el proyecto tiene que continuar sin mí, ¿no? Que yo ahora ya quiero hacer otras cosas. En realidad llevan 3 años, pero en realidad llevan 5 quizá, ¿no? Porque es una app, además, que necesitaban como desarrollarlo durante mucho tiempo. Entonces, claro, ¿no? También pensaba, jo, es que en realidad tienes razón, ¿no? Y creo que muchos emprendedores se encuentran en esa tesitura en la que, bueno, llevas tanto tiempo trabajando en algo que a lo mejor pues te has aburrido ya y quieres hacer otra cosa, ¿no? Sí, porque los emprendedores al final tenemos una parte creativa que necesitamos seguir estimulando de la manera que sea. A veces encuentras esa vía en tu negocio porque tienes ese espacio para crear cosas nuevas y normalmente porque introduces a gente en el equipo que puede ir haciendo más las cosas rutinarias o cosas que tú ya, pues quizá no está ahí el foco de donde tú deberías desarrollar a tu potencial, ¿no? Y hay otras veces que el proyecto no permite, es raro porque si lo estás creando tú siempre te permitirá un poco explorar nuevas vías. Y como dices aquí, tu rol es muy claro y muy concreto y sientes que es una etapa cerrada, pues quizás es el momento de saltar a otra cosa. Y hay muchos emprendedores que han crecido tanto sus, sobre todo proyectos tecnológicos, que lo han acabado vendiendo y con mucho dinero en el bolsillo luego tener que empezar de cero. Y también es un duelo, ¿no? Porque estás soltando ese bebé primero creativo que luego creció y esa entidad propia fue ya muchísimo más grande de lo que... Estamos hablando de equipos enteros, ¿no? Y de pronto lo vendes y lo sueltas y quién eres, ¿no? Otra vez, porque esa identificación que hay siempre de la persona con el trabajo y empezar de cero y quizás se ponen como consultores o como asesores de otras personas que están creciendo su startup o lo que sea, ¿no? Es como, hay camino siempre, no pasa nada, simplemente es transitar las etapas que estamos viviendo. Sí, un poco es como volver a empezar. Y bueno, si al final si vendes bien y te llevas algo de dinero, pues eso que tienes de seguridad para la próxima etapa, ¿no? Para poder empezar desde cero y poder reinventarte de nuevo. Mm. Hmm. No empezamos desde cero, le decimos empezar desde cero, pero no empezamos desde cero. No, claro, en cuanto a conocimientos y en cuanto a expertise y a, bueno, Y a sí, a técnicas de... contactos y a Sí. muchas cosas. Es simplemente, bueno, encontrar ahora por dónde va a ir tu camino, ¿no? Que no vemos, pero es continuar, es continuar. Nos da miedo porque a veces le ponemos una terminología que no es como es continuar, el Sí. siguiente paso natural. Ya tienes un perfil más senior y quizá pasa por acompañar a otros que son más junior. Ya está, ¿no? Es como, Hmm. Parte del proceso sí, evolutivo del sí, emprendedor. eso es, eso es. Oye, Tania, ¿y tú como emprendedora, cuál crees que ha sido tu mayor error a la hora de emprender? Mi mayor error. Creo que podía haber hecho mucho mejor las cosas a nivel de comunicación. O sea, cuando entrevisto a gente en el podcast, me he dado cuenta que una cosa que tienen en común es que se dediquen a lo que se dediquen, se definen como comunicadoras, ¿no?
Y hay una frase que escuché hace muchos años, no recuerdo dónde, que decía, pues eso, que al final si tú no vendes, o sea, tú no vendes lo que haces, habrá otra persona que venda mejor que tú lo que hace, aunque quizá sea peor que tú en lo que hace, ¿no? Y de aquí saqué la conclusión de que no solo tienes que ser buena en lo tuyo, que todas lo damos por hecho, ¿no? Y creo que venimos de una generación donde se nos enseña que el trabajo habla por sí solo y tal, y no es verdad, hay que comunicarlo, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo a crear y a diseñar y a trabajar en lo que vamos a crear, y luego no dedicamos el mismo tiempo, ocupamos el espacio que nuestro trabajo merece. Y creo que en ese sentido, bueno, pues quizá he pecado muchas veces como de prudente, del trabajo habla por sí solo, de tal, y eso a veces no es verdad e incluso puede llegar a confundir a los clientes, ¿no? Es una cosa que viendo hacia atrás, ¿no? Pues ese perfil mío más junior, pues veo esa inocencia y digo, ahí te ha faltado esto, ¿no? En estos años de trayectoria. A veces veo gente que, yo qué sé, ¿no? Que sobre todo en mi sector, ¿no? Que dices, pues, pero si llevan 2 meses y ya o sea, vamos a ver, ¿no? Yo creo tanto en el rigor y en que las cosas tienen que tener su peso y tal, ¿no? Que a veces eso, me falta esa parte de aire y de comunicar y de salir afuera las ideas y a transmitirlo. Sí, ¿y cómo crees que lo has solucionado, Tania? Pues mira, a mí me ha ayudado mucho el podcast, que es un canal que sentía que no era para mí porque faltaba como la imagen visual y no me sentía cómoda, pero lo abrí porque cuando nació a raíz de una ponencia para Creative Mornings que me pidieron, desarrollé el concepto de luminiscencia del talento, que aúna lo que yo estudiaba de luminiscencia en química. O sea, es que al final, por eso os digo que nada es empezar de cero. Yo me di cuenta que eso era, o sea, ese concepto tenía una fuerza que tenía que salir a contarlo y a estudiar, pues eso, ¿no? Este fenómeno, porque me apasionaba. Entonces ahí digamos que las ganas y la pasión pues venció al ¿quién soy yo para abrirme un podcast? Si yo en realidad esto no es lo mío. Y simplemente me lancé a hacer, ¿no? Y entonces llevamos ahora, esta es la 3ª temporada y eso que ya es un hábito de creación y que además disfruto tanto, pues al final es un canal que solo tienes tu voz. Entonces, digas lo que digas, te juzgues a ti misma lo que te juzgues, tienes que salir y dar tu mensaje, ¿no? Y entonces, pues eso, es un espacio que me ha permitido como sentirme en casa, pero a la vez comunicar ese mensaje que yo sentía así como ardiendo, ¿no? Por dentro. Y que me ha quitado pues todas las excusas de un plumazo. Qué bueno, Tania. Oye, me alegro muchísimo de que hayas conseguido encontrar ese canal que te ha abierto un poco las puertas a poder comunicarte mejor. Creo que lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Dónde puede encontrarte nuestros oyentes? Pues mira, puesto que son oyentes y supongo que les gustará el tema del podcast, mi podcast se llama Luminiscencia del Talento y lo pueden encontrar en su plataforma habitual porque está disponible en todas. Y si quieren ver mi trabajo, pues en mi web, que es tanialasanta.com, o en Instagram, en mis redes sociales como Tania La Santa, también me pueden encontrar. Genial, oye, pues muchísimas gracias por la conversación, Tania, me ha encantado. Y eso, si queréis oír su podcast, es Luminiscencia del Talento. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ti. Muchas gracias por compartir este rato con nosotras. Esperamos que te haya inspirado para dar un paso más en tu emprendimiento. En nuestra web menteactiva.com encontrarás más información sobre nuestros cursos de formulación de cosmética natural y muchísimos recursos. Y si te ha gustado el episodio, síguenos en la plataforma que quieras y déjanos 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo y ayudar a muchas más emprendedoras y emprendedores de la cosmética. Si quieres proponernos algún tema o enviarnos alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, Menteactiva. Te dejo aquí el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.